El día de hoy te voy a estar enseñando cómo usar la inteligencia artificial de CapCut de una forma que muchos aún no están aprovechando. Y si tú aprendes a aprovecharla, vas a poder ganar miles de dólares, vas a poder monetizar tus redes sociales y usar muchas herramientas avanzadas. Por ejemplo, vamos a poder exportar videos en 4K, vamos a poder usar los subtítulos automáticos, los subtítulos automáticos de CapCut. Y vamos a poder también, por ejemplo, crear contenido para las redes sociales, videos largos, videos cortos y muchísimas otras funciones más en una calidad de 4K y con una coherencia increíble. Ustedes van a ver ahorita en el video. Entonces, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, todo esto que vamos a hacer lo vamos a hacer directamente desde la plataforma oficial de CapCut. Vamos a ir a la página de CapCut. Yo le voy a dejar este link en la descripción para que ustedes vayan acá a esta página. Ustedes pueden ver aquí arriba que es la página oficial de CapCut. ¿Ok? Entonces, luego que estén en esta página, nosotros podemos clicar acá en probar en línea. Pero yo quiero que ustedes vean las funciones que ofrece esta inteligencia artificial. Por ejemplo, creador de videos, subtítulos de inteligencia artificial, y literalmente son muchos subtítulos. Y algunas otras funciones, videos de avatar, texto a voz y Dreamina, que es otra inteligencia artificial de la misma empresa de CapCut, que en tal caso genera imágenes, videos también, pero no tan profesionales como esto que vamos a ver acá. ¿Ok? Entonces, luego de eso ustedes van a clicar en probar en línea. Algo importante, si ustedes fueron a esta página y les aparece que no está disponible para su país, ustedes van a tener que usar una VPN. En tal caso puede ser una VPN gratuita que se conecta a Estados Unidos o a algún país de Europa. Entonces, ustedes conectándose a la VPN van a poder clicar acá en probar en línea y usar todas las funciones de la inteligencia artificial. Entonces, clicando acá en probar en línea, nos va a llevar a otra página para en tal caso registrarse si ustedes aún no tienen una cuenta de CapCut, o si tienen una cuenta de CapCut, ustedes inician sesión con ella. ¿Ok? Yo voy a iniciar sesión con una cuenta de Gmail. Bueno, luego que ustedes inicien sesión les va a llevar para esta página y ustedes pueden ver acá que aparecen muchísimas cosas. Hay muchos videos de acá que fueron creados prácticamente con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Miren, acá aparecen varias opciones. Nos aparece para, en tal caso, la inteligencia artificial de CapCut de video o en tal caso de imagen. Yo voy a seleccionar esta de video, ¿ok? Que ya está seleccionada de forma predeterminada. ¿Qué voy a hacer yo, Eldrin? Miren, como aquí aparecen muchas opciones, lo que yo quiero usar actualmente va a ser para generar videos. ¿Ok? Entonces yo voy a clicar acá. Creador de videos de IA. Entonces yo voy a clicar acá. Y luego de eso nos aparecen varias opciones acá. Ustedes pueden ver acá algunos de los tipos de videos que crea. ¿Ok? ¿Qué pasa con este tipo de videos? Les cuento. Si ustedes quieren monetizar sus redes sociales, hay muchas personas que les gustan las historias, les gustan videos así, que tengan una historia. Y ustedes van a poder hacer todo este tipo de videos con un clic, ¿ok? Y yo les voy a enseñar ahorita cómo. Miren, nosotros vamos a clicar acá en videos de inteligencia artificial al instante y clicamos en probar. Luego de eso nos va a aparecer acá para seleccionar el estilo. Si va a ser, por ejemplo, de película realista, en tal caso de caricatura. Acá otra opción de película realista, fotografía, en tal caso, por ejemplo, historias bíblicas. Que otra está viral, por ejemplo, las historias de los reyes, las historias de Grecia, por ejemplo. Son muchas cosas que se hacen virales porque a las personas les gustan las historias. Ahora, si tú me dices, Eldrin, yo no tengo ideas para crear ese contenido, muy fácil. Miren, aquí aparecen dos opciones. Uno, introducir guión, que en tal caso nosotros le vamos a decir de una vez a la inteligencia artificial específicamente cuál es el video que nosotros queremos. Y está otro que se llama generar guión, que acá yo le puedo decir en español, por ejemplo, en el idioma que yo quiera, qué es lo que yo quiero, la idea que yo tengo. Por ejemplo, yo voy a generarlo acá con ustedes para que vean la calidad con que lo genera. Yo voy a colocar acá, genera un guión sobre la IA de CapCut. ¿Ok? Les cuento, nosotros tenemos que seleccionar el estilo. Yo voy a dejar este estilo, el primer estilo, que es película realista. ¿Ok? Acá nosotros podemos seleccionar el formato, si va a ser para videos de YouTube o en tal caso para videos de Short, en tal caso YouTube, Reels. Nosotros seleccionaríamos este, pero yo quiero es para video para YouTube, por ejemplo. Entonces yo clico y acá abajo nosotros podemos seleccionar el tiempo. Cuando yo les digo que ustedes pueden monetizar su canal de YouTube, es porque ustedes creando videos con historias interesantes o con información interesante, ustedes van a poder
llamar la atención del público, no van a tener necesidad de aparecer en los videos y todo va a ser generado por inteligencia artificial. Allí ustedes van a poder, por ejemplo, crear videos largos enseñando alguna cosa y eso los va a ayudar a alcanzar las horas que en tal caso ustedes necesitan para monetizar. Y luego de eso ustedes van a poder, si en tal caso ya tú monetizas tu canal, vas a poder colocar los anuncios. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a seleccionar acá el tiempo, que va a ser 1 minuto, porque este video va a ser corto. El estilo, ok. Y aquí abajo nosotros podemos seleccionar la voz. En tal caso yo voy a dejar seleccionada la que está predeterminada porque más adelante vamos a poder cambiar la voz, ok. Entonces, bueno, luego de eso yo voy a clicar acá en crear. Bueno, podemos ver que ya nos generó el video y acá nosotros podemos hacer muchísimas otras cosas. Ya yo les voy a enseñar. Como la voz prácticamente nosotros no se la cambiamos, por ejemplo, él predeterminadamente lo va a generar con una voz de un gringo hablando español, por ejemplo. Entonces miren. Hola creadores de contenido. Allí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cambiar la voz. Y para eso yo voy a clicar aquí, ¿ok? Acá nos van a aparecer varias cosas. Nos van a aparecer para nosotros seleccionar la voz. Nosotros también podemos subir la voz para clonarla acá, un audio, por ejemplo. Y la inteligencia artificial va a usar la voz parecida para colocarla en el video, ¿ok? Entonces, vean, yo voy a usar, por ejemplo, una de acá en español. Y vamos a usar esta de Julio, que es una de las que está más virales también en las redes. Te damos la bienvenida a la creación de voces Ok, por ejemplo, entonces yo voy a seleccionarla acá y clico en reemplazar para todas las secuencias. Ok, las secuencias del video. Voy a clicar acá en continuar. Bueno, miren, fue bien rápido, ya colocó la voz en todas las secuencias y ahora sí vamos a escuchar. Algunas imágenes como fueron generadas con inteligencia artificial, algunas imágenes del video, por ejemplo, nosotros podemos cambiarle y ahorita les voy a enseñar cómo. Miren, vamos a escuchar primero para ver qué tal quedó. Ahora tiene una increíble... Hola creadores de contenido, ¿sabían que CapCut ahora tiene una increíble función de inteligencia artificial que está revolucionando la edición de videos? Esta herramienta mágica puede... Bueno, ya pudimos ver acá y nosotros podemos exportar este video. Miren, si yo clico por ejemplo acá en exportar, yo puedo colocarle el nombre, la calidad que sea alta y la resolución puedo seleccionar que sea hasta en 4K. Ahora, como yo todavía no voy a exportar, yo voy a enseñarles ahorita qué otras cosas podemos editar acá. Ok, miren, los cuadros por segundo podemos hasta 60 FPS. Y bueno, luego de eso, miren, nosotros podemos cambiar, por ejemplo, algunas secuencias. Por ejemplo, esta imagen está mal generada, entonces ¿qué hago? Yo clico acá en reemplazar y puedo decirle que cree una imagen nueva. Ok, acá nosotros también podemos seleccionar algún archivo multimedia que ellos ya tienen predeterminado, o en tal caso yo acá puedo subir archivos multimedias, o en tal caso puedo seleccionar alguno, puedo generar alguno. Ok, yo voy a por ejemplo a clicar acá para que en tal caso genere una imagen nueva, más profesional, y le puedo colocar acá, coloca un equipo saludando a la cámara, por ejemplo. Entonces clico acá en generar y él va a generar una imagen de unas personas saludando a la cámara. Pues entonces nosotros podemos ir haciendo todo eso en la secuencia del video para que el video nos quede perfecto. Y como les digo, lo más importante de YouTube es el contenido que nosotros usemos. ¿Ok? Nosotros podemos especificarle más a la inteligencia artificial si queremos que sean latinos, si queremos que sean europeos. En fin, nosotros podemos especificarles varias cosas. ¿Ok? Yo voy a seleccionar en este caso esta imagen. Voy a clicar acá en agregar a la secuencia y luego de eso clico acá en la X. Entonces miren. Hola creadores de contenido, ¿sabían que CapCut ahora tiene una increíble función de inteligencia artificial que está revolucionando la edición de videos? Otra cosa también que nosotros podemos hacer es aquí. Nosotros podemos cambiarles los subtítulos, por ejemplo, colocarles subtítulos animados. Entonces, miren, yo voy a seleccionar aquí algunos que sean pro, algunas de las funciones pro, que es muy viral, que es muy usado, este de acá, ¿ok? Yo voy a seleccionar este. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros podemos agregarle una música también, por ejemplo. Yo les recomiendo que si ustedes van a usar músicas de CapCut para YouTube, que vean si no le van a lanzar copyright, ¿ok? Porque si no, después no van a poder monetizar. Entonces tienes que estar pendiente con eso. Ahí, bueno, yo voy a seleccionar esta. Vamos a seleccionar esta de ejemplo, ¿ok? Y ¿qué otra cosa podemos hacer acá? Nosotros podemos también cambiar el guión. Podemos hacer que la inteligencia artificial nos cree un video nuevo en base a lo que ya nosotros le habíamos dicho, cosas así, ¿ok?
Acá podemos colocarle más requisitos. Por ejemplo, aquí dice que crea un video divertido, atractivo, en fin. Nosotros podemos hacer todo desde acá. Podemos decirle las ideas que tenemos, todo eso. Y él va a crear un video en base a eso. Si hay un asunto que está en tendencia, ustedes le pueden decir, crea un video respecto a este asunto que está en tendencia. Y él va a crearlo por ustedes. ¿Ok? Ustedes cambian en tal caso lo que quieran, lo que les guste. Ustedes pueden editar también, por ejemplo, acá. Yo estaba por ti, yo un ejemplo borré y coloqué para que ustedes vean de ejemplo. Y acá podemos ir cambiando las imágenes, como les dije. Entonces, bueno, nada, miren, luego de eso yo puedo clicar acá en exportar, coloco un nombre, yo voy a colocar acá video con IA. Ya yo seleccioné todas las especificaciones que quiero y clico en exportar. Y miren, esto es de forma ilimitada, yo puedo crear la cantidad de videos que yo quiera. Entonces, si yo clico acá en exportar, él lo va a exportar en la calidad 4K, en la calidad que yo pedí. Por eso les digo, si ustedes quieren crear contenido para las redes sociales, les va a funcionar muchísimo. Ahora miren, yo voy a ir acá a la carpeta donde se guardó el video. Voy a seleccionar acá en propiedades para que ustedes vean la calidad. Y ustedes pueden ver acá que sí está en 4K, ¿ok? Específicamente en todas las cosas que yo les especifiqué que quería el video, ¿ok? Entonces bueno, yo voy a reproducirlo ahora. Voy a clicar acá. Hola creadores de contenido, ¿sabían que CapCut ahora tiene una increíble función de inteligencia artificial que está revolucionando la edición de videos? Esta herramienta mágica puede generar texto a partir de tu voz, crear imágenes asombrosas. Ok, entonces bueno, miren, vean la calidad del video, es muy buena. Y yo puedo también crear otros tipos de videos. Por ejemplo, si yo quiero cambiar estas imágenes por otros videos más realistas que yo cree en alguna otra inteligencia artificial, yo puedo fácilmente, en tal caso, clicar acá en reemplazar. Voy acá en la parte de tus archivos multimedia, coloco mis videos acá y luego de eso regreso para, en tal caso, colocarle las funciones Pro, por ejemplo, estos subtítulos y exportarlo en la máxima calidad que yo desee. ¿Ok? Ustedes van a poder hacer todo eso, van a poderle agregar voz de inteligencia artificial, música. Van a poder en tal caso seleccionar voz de avatares también. Estos son algunos avatares que tienen una voz que nosotros podemos seleccionar. Por ejemplo, si va a ser de empresarios, cosas así. Ok, ahora yo les voy a enseñar también otras cosas, otras funciones que podemos usar fácilmente. Entonces, para que el video no quede muy largo, les voy a enseñar por encima. Yo les voy a enseñar algunas de las otras funciones que tienen y si ustedes quieren que les haga otro video enseñándoles esa función, ustedes déjenlo en los comentarios y yo estaré haciendo un video sobre eso. Bueno, miren, yo vine a la página principal y les quiero mostrar otras funciones que tiene esta inteligencia artificial, ¿ok? Miren, nosotros aparte de crear los videos con inteligencia artificial, podemos agregar los subtítulos con inteligencia artificial para cualquier video, ¿ok? Con todos los subtítulos como yo les mostré que prácticamente en la aplicación son Pro y aquí en la página web nosotros lo podemos usar con la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces miren, tenemos acá lluvias de ideas porque nosotros podemos decirle a la inteligencia artificial de CapCut que nos dé ideas para crear contenidos, para las cosas que nosotros tenemos, también colocar de videos largos a cortos, ¿ok? Para hacer clips para las redes sociales, por ejemplo, si es un podcast o videos largos, podemos cortarlos en pedazos acá mismo. Estas otras funciones, por ejemplo, esta de acá es con otra inteligencia artificial. Ellos prácticamente aquí es como si fuera una publicidad, pero no la están diciendo actualmente directamente acá, ¿ok? Entonces miren, acá podemos hacer varias cosas que si ustedes la aprovechan, ustedes van a obtener muchísimos resultados, van a poder ganar mucho dinero. Bueno, estas son algunas funciones de la inteligencia artificial de CapCut que les pueden servir muchísimo. Ok, si ustedes quieren que les explique de alguno en específico, déjenlo en los comentarios. Si ustedes quieren que les enseñe de algún programa, alguna aplicación en específico, también déjenlo en los comentarios que puede estar haciendo un video sobre eso. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios, dale me gusta a este video. Si no te has inscrito en el canal, suscríbete a mi canal. Y bueno, nada, vamos con todo y muchos éxitos. Hasta la próxima.